Hola, ¿cómo están? Finalmente se aprobó la reforma tributaria que mucha discusión provocó en los distintos niveles de la sociedad. Pero queremos analizar en esta entrevista cuáles son los puntos más importantes que hay que profundizar con respecto a este cambio tributario. Para eso vamos a conversar con la socia del estudio Morales y Besa, Francisca Pérez. Francisca, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias a ustedes por la invitación, encantada. Bueno, como primera pregunta y más bien como contexto, porque la idea es un poco conversar sobre esta reforma tributaria que ya se despeja todo el aspecto político y se comienza a profundizar sobre los efectos que podría tener en términos tributarios. Me gustaría primero que me plantearas cuáles son los pilares o los puntos donde hay que poner bastante atención o resumir esta reforma. Yo diría que la reforma tributaria en general, el texto que se aprobó tiene tres aspectos o secciones fundamentales que cada una lleva a distintas problemáticas. La primera es un aspecto que yo llamaría redistributivo de alguna forma, que tiene que ver con la rebaja de las tasas del impuesto a las personas, la posibilidad de reliquidar, cosas que son bastante técnicas, pero que en definitiva llevan a que las personas puedan tener una carga tributaria personal más baja, especialmente los trabajadores dependientes, que son la gran masa de los contribuyentes en Chile. Otros aspectos como el crédito de la educación de los hijos. Una segunda pata que tiene el proyecto son los aspectos técnicos de mejoramiento. Efectivamente se hizo mucho hincapié en el mensaje cuando recién partió el gobierno presentando este proyecto, en que se quería mejorar normas. Efectivamente hay mejoramiento de normas. Pero no solamente una actualización. No, yo creo que uno como técnico tributario tú te das cuenta que hay un esfuerzo por sistematizar ciertas normativas y ciertas cosas que generaban discusión, generaban inequidades, generaban incluso reclamos de repente de la gente, especialmente los inversionistas extranjeros. Hoy día esas cosas están zanjadas. También se le ha dado nivel legislativo a cosas que antes provenían de la administración y de impuestos internos, por lo tanto hay una mayor certeza. Y hay un tercer punto que para mi gusto es el que va a generar más polémica en el momento de, no polémica, pero discusión en el sentido de la aplicación de la norma y del efecto que va a tener, que es ya la parte en que se establecen nuevos hechos gravados derechamente, cosas que antes no pagaban impuestos, hoy día sí los pagan. Por ejemplo, ¿en qué situación vamos con ese tema, que es bien interesante? Yo te diría que una de las normas más importantes en este sentido es el hecho que si un extranjero que no tiene ninguna presencia en Chile, que no tiene nada en Chile, hoy día vende una sociedad que también está en el extranjero, pero que en algún lugar termina teniendo un activo en Chile, una participación social en Chile, va a tener que pagar impuestos chilenos por la venta de una sociedad que hace afuera. Perfecto. Eso es algo que, si bien está en línea con lo que han hecho otras legislaciones de países sudamericanos, claramente es una aplicación extraterritorial de impuestos chilenos que se puede hacer, pero que genera a la larga problemas a nivel de cómo los inversionistas extranjeros que para nuestro país son importantes, perciben el clima en Chile, perciben la estabilidad, esto por el perciben lado la carga tributaria. ¿De un desincentivo que se podría dar por esta norma a la inversión extranjera? Yo creo que aquí se empiezan a producir otro tipo de distorsiones, como el hecho de que no creo que haya un desincentivo en invertir, pero sí se empiezan a buscar formas alternativas de bajar la carga tributaria, porque como hoy en día tenemos tratados de doble tributación que pueden establecer impuestos incluso menores a los que establece este artículo, creo que lo que se va a producir es una reacomodo de alguna forma de la forma de desinvertir, en definitiva. A lo mejor ya no van a vender lo que tienen en Chile a través de venderlo afuera y la cadena de sociedades. A lo mejor lo que van a hacer es vender directamente el activo en Chile, producto de que pueden aplicar un tratado de doble tributación con una carga tributaria distinta. Por lo tanto, pero más allá de la cosa de dónde se vende, yo creo que lo importante es que aquí hay un cambio en el principio de tributación solamente a los chilenos y a los extranjeros solo en casos excepcionales. Y aquí lo que se hizo fue ampliar estos casos excepcionales a uno más, que es la venta de un activo que está fuera del país, pero que en algún minuto tiene un
una participación en Chile. Claramente el objetivo es, digamos, de alguna forma, en palabras simples, puede sonar algo incorrecto, pero aumentar la recaudación justamente en este punto. Pero ¿era necesario que se diera en algún minuto este cambio justamente en la tributación extranjera? Personalmente, creo que es bueno que los países mantengan la tributación de extranjeros por rentas de fuente extranjera como una excepción. Por lo tanto, si bien técnicamente no hay ningún problema en que se haga esto, el sondeo que yo he hecho con inversionistas extranjeros obviamente no les gusta y obviamente impone obligaciones de fiscalización que antes no existían, obligaciones de, incluso yo te diría que incluso esto podría encarecer el día de mañana el costo de vender. ¿Por qué? Porque tú empiezas a necesitar tasaciones, claro, determinar valores y la cosa se empieza a complicar de alguna manera. Ahora, lo bueno que tiene la norma como salió es que está más limitada que como estaba originalmente planteada, por lo tanto se acotaron vía descripción de ciertos casos. Se acotó un poco lo que originalmente se había propuesto, lo cual en todos los casos es bueno que la cosa sea más limitada, claro, que tan tajante como era en un principio, que era simplemente da lo mismo en qué caso, siempre que se venda una empresa extranjera que tiene una participación directa o indirecta en Chile, tiene que pagar impuestos. Francisca, bueno, esas son las empresas extranjeras, pero vamos con las empresas chilenas, porque el gran pilar de esta reforma va en el aumento permanente del impuesto de primera categoría, sí, a un 20%, sí, pero hay varios puntos que generan, no digamos dudas, pero sí la necesidad de analizarlo con más profundidad en algunos aspectos del gravamiento a las empresas. Me gustaría que mencionara por lo menos 2 o 3 que están ahí siendo analizados. Yo te podría hablar de 2 que son los que se me vienen a la cabeza en este minuto. El primero es un cambio en el momento en que se contabilizan los ingresos de las empresas, en términos de que se eliminó una norma que permitía diferir en el tiempo la contabilización de ingresos percibidos por anticipado. Por ejemplo, en ciertos tipos de contratos que eran de larga duración o de larga ejecución, y tú recibías el pago en el momento, en un solo momento al principio, tú podías ir imputando esos ingresos a los años siguientes. Hoy en día esa norma ya no existe, por lo tanto eso es una anticipación de la tributación, en lo cual tiene un costo financiero evidentemente para la empresa, y eso se aplica a cualquier empresa, se aplica a una microempresa y se aplica también a una gran empresa, por lo tanto no hay ninguna diferencia en ese sentido. Otro que se me ocurre es la normativa de gastos rechazados. Antiguamente los gastos rechazados, que son gastos por los cuales se establece una multa, que tiene una empresa, desembolsos por los cuales tiene una multa, se establecía un tratamiento diferenciado para las sociedades anónimas y para las sociedades de personas, las limitadas básicamente, en términos tales que cuando tú tenías una limitada, el impuesto caía en los socios, y cuando tenías una SA, el impuesto caía en la SA. La sociedad. Hoy día lo que vas a tener es un tratamiento homologado para ambos tipos sociales y en general para todas las sociedades, lo cual va a terminar implicando que son las sociedades las que siempre van a cargar con el costo de estos gastos rechazados, cosa que antes era distinto. Yo creo que esas son como las 2 que se me vienen a la cabeza Y tomando el aspecto general de los cambios normativos, nuevamente sobre las empresas, te hago la siguiente pregunta, porque en algún minuto, de hecho durante toda la discusión, el gobierno hablaba de perfeccionar, como estábamos comentando al principio, justamente la normativa impositiva que se aplica a las empresas, algunos como, no digamos vacíos, pero que sí dejaban algunas dudas o había que perfeccionarlo ya más en profundidad. ¿Se logra esto con la reforma? Digamos unos cabos sueltos. Yo creo que cuando el gobierno se refería, o en general la gente se refería a los cabos sueltos y a estos famosos loopholes que se referían, no tenían tanto que ver con lo que finalmente salió, no necesariamente tenían que ver con lo que finalmente salió en el texto. Tenía que ver con el tema de los retiros en exceso, que no fue normado. Sí tenía que ver con algo que fue normado, que es la homologación del tratamiento de la enajenación de derechos sociales versus acciones que tenían asimetrías bastante importantes y que eran obviamente herramientas que se utilizaban en la planificación tributaria. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que sí se cumple el efecto de cerrar la puerta. Pero yo también
tengo mi opinión en términos de que el hecho que existieran esos tratamientos diferentes no significaba que la gente los usaba de manera maliciosa ni mañosa necesariamente. Que un poco lo que se esbozó. Mi opinión personal es que no necesariamente se utilizaba por la gente de mala fe para evadir impuestos, pero sí se producían asimetrías importantes y a las cuales obviamente podía sacar provecho un cierto tipo de contribuyente que no era el representativo general del país. Yo creo que de esa manera se podría caso aislado en ese sentido. Yo creo que un segmento minoritario de la población de contribuyentes de alguna manera. Claramente los sectores donde el empresariado o donde las personas tienen la posibilidad de hacer planificación tributaria, cosa que la mayoría de los trabajadores dependientes no pueden hacer planificación tributaria. Y ahí ya era un tema que tenía ya más que ver con el trasfondo y la filosofía política que había detrás de los proyectos, digamos. Así es, un proyecto que costó, que finalmente se consiguió, que por supuesto vamos a ir viendo punto a punto. Es corta esta entrevista, así que no podemos ver a cabalidad los distintos puntos que engloban esta importante reforma tributaria, pero por supuesto tendremos otra ocasión para verlos. Muchas gracias, Francisca, por este análisis. Gracias a ustedes, feliz de haber venido. Y a ustedes ya los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV.